Lo que con más frecuencia me asombraba en los obreros era que, a pesar de consumirlos un profundo deseo de servir a Dios, ellos mismos no se convertían en personalidades tensas, dominadas por excesivo emocionalismo. Me he preguntado respecto de las razones que explican esta verdad, y creo que se debe a que el centro de rehabilitación se ha convertido sencillamente en lo que esperábamos que fuera: un hogar saturado de amor, sujeto a la disciplina espiritual, en marcha hacia la meta común, pero libre. Existe en ese ambiente un alivio de la tensión nerviosa que no puede ni calcularse siquiera. Impide que los nervios se nos hagan un nudo. Nos permite conservar la risa. Me alegro de que ello ocurra. No me parece inapropiado que una casa de Dios sea un lugar sombrío y sin atractivos. Ciertamente el centro de rehabilitación no es el lugar apropiado para una persona de cara larga. Si no es una pelea campal con almohadas en el dormitorio de las muchachas, es alguna broma que le han hecho en la cama a alguno de los muchachos, o han puesto azúcar en el salero, en fin, todas las bromas viejas y gastadas. Naturalmente yo tengo que desaprobar esta conducta, pero ninguno parece prestarme mucha atención. Cuando subo las escaleras a todo correr gritando que es hora de que las luces estén apagadas, siento un ronquido angélico que dura solamente hasta que bajo las escaleras. Me preocuparía esta falta de respeto por la autoridad si la disciplina no se cuidara de sí misma. Mantenemos a los jóvenes tan ocupados que no les quedan muchas energías para armar alboroto en casa. A los pocos minutos se cansan de las bromas y el ronquido se convierte en algo verdadero. Es una lástima para el decoro que todas las payasadas y chistes pesados no se limitan a los muchachos universitarios y a los demás jóvenes. Poco después de la llegada de Nick y Gloria, comenzamos lo que denominamos Operación de Ayuda a las Pandillas. La iglesia Glad Tidings posee un centro de retiro en el norte del estado de Nueva York, una granja llamada Hidden Valley, Valle Oculto. Durante las semanas más calurosas del verano solicité permiso para llevar unos cuantos de los muchachos de las pandillas al Valle Oculto para que respiraran aire puro. Nicky y su esposa nos acompañaron, también vino Lucky y asimismo como una docena de otros muchachos del centro de rehabilitación. Un viernes por la noche, Nicky y Gloria decidieron dar un paseo antes de acostarse. Lucky y algunos de los muchachos me llamaron aparte y me pidieron que participara en una broma. «Usted sabe que Nicky nunca ha estado en el campo», dijo Lucky, que era un veterano, puesto que era la segunda vez que salía al campo. «¿Quiere agarrar una de estas velas y venir con nosotros? Así le hacemos una broma a Nicky». «¿Y qué van a hacer?» «No vamos a lastimar a nadie, simplemente vamos a cazar osos». Así que agarramos las velas, las encendimos y comenzamos a andar por el camino que Nicky y Gloria habían tomado. Al poco rato los encontramos de regreso a casa. «¿Qué andan haciendo?», preguntó Nicky. «Estamos cazando», dijo Lucky. «Andamos a la búsqueda de unos osos». «¿Quieres mirar las pisadas?». Lucky se arrodilló en el camino y arrimó la vela al suelo. Allí en la tierra húmeda había unas cuantas viejas pisadas de vacas. Nicky miró con atención y vio las huellas misteriosas y desconocidas en el suelo. En la oscuridad casi se podía ver que se le erizaba el pelo. Estrechó hacia sí a su esposa y pidió una vela. De repente Lucky se puso de pie. «¿Qué es eso?», dijo. Hablaba en voz baja, con un tono aterrorizado. Señaló hacia el camino en dirección al objeto que apenas se podía divisar a la luz de la luna. No había duda que se parecía a un oso agazapado en la oscuridad. Si yo no hubiera sabido que era una vieja y abandonada campana de escuela que recortaba su silueta contra la misteriosa luz de la luna, yo mismo hubiera tenido miedo. Esta vez, cuando buscamos a Nicky, lo encontramos agazapado al lado de su esposa detrás de un árbol. Los otros muchachos tomaron piedras y las tiraron al oso, diciéndole a Nicky que no fuera cobarde, que los ayudara. Y fue entonces cuando de repente Nicky nos hizo reír a todos. Salió de detrás del árbol con la esposa en brazos. «Vaya», dijo en voz alta y clara, «yo tengo fe, voy a confiar en Dios, voy a confiar en que Él me ayude a huir». Y así diciendo, Nicky salió a la disparada con su señora a cuestas hacia la casa, dejándonos muertos de risa. Cuando regresamos hicimos chocolate para Nicky y su esposa. Se necesitaron 6 tazas de chocolate para devolverles el coraje. Me sorprendió ese verano al descubrir cuántas de las concesiones mutuas que en proporción generosa se practican en la avenida Clinton 416 se manifestaban en la cocina. Creo que Dios determinó que durante esos primeros y largos meses de nuestro trabajo en el centro de rehabilitación nunca encontraremos una cocinera. Ensayamos todos los sistemas habidos y por haber para alimentarnos, pero el que nunca funcionó fue el de tener una cocinera que usurpara la despensa. De cualquier manera,
La cocina es siempre el corazón de la casa, y una verdadera cocinera tiene cierta forma de echarlo a uno de la cocina a fin de realizar su labor con eficacia. De esta manera lo echan a uno del corazón mismo de la casa, pero no ocurre así en el centro de rehabilitación, puesto que nunca pudimos encontrar una cocinera. Como resultado, existía en la cocina un revoltijo maravilloso, caótico, feliz, y para entenderlo se debe entender primero de dónde procedían los alimentos. Al igual que todo lo demás, en el centro de rehabilitación conseguimos nuestros alimentos pidiéndolos en oración. Este es uno de los proyectos en el cual los ex miembros de las pandillas que viven en el centro de rehabilitación desempeñan el papel más activo. Todos los días oramos pidiendo alimentos y la forma como lo recibimos constituye una demostración vivida para los muchachos que están aprendiendo lecciones de fe. La gente nos envía jamones, papitas saladas, frutas y verduras, o nos manda dinero que no está destinado a ningún otro fin especial. Un día, sin embargo, los muchachos se despertaron, se lavaron y bajaron a tomar el desayuno, pero no había nada en la mesa. Cuando yo llegué a la oficina desde mi casa, el centro de rehabilitación bullía ante el problema de falta de comida. Creo que las oraciones suyas no dieron resultado esta vez. ¿Qué me dice, David?, dijo uno de los pandilleros. Señor, me dije a mí mismo, enséñanos una lección de fe que se nos grabará para siempre en el corazón. Y en voz alta dije: hagamos un experimento. Aquí estamos sin comida para el día, ¿no es así? El muchacho asintió con la cabeza, y la Biblia afirma: danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no es así? Bueno, si usted lo dice. Me reí y miré al reverendo Culver, quien se encogió de hombros y asintió con la cabeza como si dijera que él le enseñaría a ese muchacho el Padre Nuestro. ¿Qué les parece si todos vamos a la capilla ahora mismo y oramos pidiendo alimentos para el día o el dinero para comprarlos? Antes de la comida, David, dijo el muchacho, yo tengo hambre. Antes del almuerzo. ¿Cuánta gente hay aquí? Eché una mirada a mi alrededor. El número de personas en el centro cambiaba constantemente. Ese día conté 25 personas a quienes era necesario alimentar. Calculé que nos costaría entre 30 y 35 dólares alimentar a ese número de personas para el almuerzo y la cena. Los demás estuvieron de acuerdo, de manera que fuimos a la capilla, cerramos la puerta y todos comenzamos a orar. Y mientras contestas nuestra oración, dijo un pequeño pandillero, te ruego, Señor, que procures que no pasemos hambre el resto del verano. Yo me di vuelta, algo molesto. Me parecía que estaba llevando las cosas un poco lejos, pero tuve que admitir que quedaríamos más libres para elevar otra clase de oraciones si no teníamos que prestar atención a necesidades básicas como el alimento. Uno de los rasgos de nuestras oraciones en el centro de rehabilitación es que tienen la tendencia a pronunciarse en voz alta. Oramos con frecuencia en voz alta y existe una maravillosa libertad en el Espíritu Santo que a veces atemoriza a la gente que nos oye por primera vez. Quizás piensen que es una forma poco reverente de expresarse, sin comprender que expresamos simplemente nuestros verdaderos sentimientos ante Dios. Si algo nos preocupa, lo manifestamos, no solamente con nuestros labios, sino con el tono de nuestras oraciones. Y esta mañana estábamos seriamente preocupados y mientras lo expresábamos en tonos que no dejaban lugar a dudas respecto de cómo nos sentíamos, entró a la capilla un extraño. No lo oímos siquiera cuando golpeó a la puerta de la capilla. Cuando abrió finalmente la puerta y vio a los 25 de nosotros arrodillados agradeciendo a Dios por la comida que nos había dado en el pasado y agradeciéndole también por la comida que nos daría de alguna forma en esta emergencia, seguro que se arrepintió de haber venido. Perdón, dijo suavemente. Perdón, dijo con un tono más alto. Como estaba cerca de ella, la oí y de inmediato me puse de pie. El resto de los obreros y de los pandilleros seguía orando. Esta señora vacilaba un tanto respecto de decirme lo que la traía. Se mantuvo haciéndome preguntas, pero noté que cuanto más descubría lo que estábamos haciendo, tanto más entusiasta se volvía. Finalmente me preguntó respecto de este culto de oración. Le expliqué que al llegar al centro de rehabilitación, esa mañana había descubierto que no teníamos dinero en la casa y le narré el propósito de la oración. ¿Cuándo comenzaron a orar?, me preguntó la señora. Hice un cálculo, alrededor de 1 hora. Bueno, me dijo, es realmente extraordinario. Yo sabía muy poco respecto del trabajo que ustedes realizan, pero hace como 1 hora recibí un repentino impulso de hacer algo que me es completamente extraño. Tuve la impresión de que debía de vaciar mi alcancía y traerles a ustedes el contenido. Ahora sé la razón, y metió la mano en el monedero.
Puso un sobre blanco en mi escritorio y con una expresión de esperanza de que fuera de alguna ayuda, me agradeció por mostrarle nuestro centro de rehabilitación y se fue. El sobre contenía $32, exactamente la cantidad que necesitábamos para comer el resto del día. Y además, la oración de aquel joven también tuvo respuesta. Durante el resto del verano no necesitábamos más alimentos. El hallar suficiente dinero para administrar el centro era un asunto de dificultad aún mayor. A los jóvenes obreros tenían que regresar a las escuelas. Hicimos un cálculo de cuánto nos había costado mantener abierto el centro de rehabilitación durante todo el verano. Quedamos sorprendidos de la cantidad de dinero que costaba. Figuraban los pagos mensuales de la hipoteca, las cuentas de luz y alimentos, gastos de impresión y transporte. Hubo gastos de ropa para los muchachos de la calle, cuyas ropas viejas tenían que ser tiradas con frecuencia. Hubo gastos de reparaciones, gastos de plomeros e impuestos. También había que pagar salarios. Aún los pequeños salarios que les pagábamos a nuestros obreros ascendieron a $200. El total de gastos generales alcanzó a más de $2.000 por semana. Y en ningún momento tuvimos más de unos cuantos dólares en el banco. Por lo general, nuestro saldo bancario era inferior a los $100. Tan pronto como ingresaba el dinero, hallábamos alguna necesidad urgente donde gastarlo. A menudo yo ansiaba que existiera una situación financiera que nos permitiera respirar con un poco más de libertad, pero con la misma frecuencia arribé a la convicción de que Dios quiere que vivamos de esta manera. Constituye uno de los requisitos más severos respecto de nuestra fe, el depender totalmente de Dios para las necesidades de su obra. Tan pronto como tuviéramos fondos en el banco, ya no dependeríamos de él día tras día, hora tras hora, como lo hacemos ahora, no solamente para nuestras necesidades espirituales, sino también para las de carácter físico. ¿De dónde procedían estos $1.000 semanales? Una gran cantidad es recolectada por los jóvenes mismos. En todo el país, niños y niñas han aceptado el reto que presupone ese trabajo y contribuyen con su apoyo. Cuidan niños, cortan el césped y lavan automóviles. Cientos y cientos de esos jóvenes se han comprometido a pagar 50 centavos por semana para ayudar a jóvenes como ellos. A veces ese dinero llega en forma de centavos por vez y cada centavo es bendecido y apreciado. Luego hay también iglesias individuales en el país que nos mandan dinero como obra misionera. Hace unos días nos visitó una señora procedente del estado de Florida. Había leído acerca del centro de rehabilitación, pero la importancia cabal de la necesidad de nuestra ciudad no la había conmovido hasta que dimos vuelta a una manzana y yo le expliqué lo que veía con sus propios ojos. Aquí se hallaba una joven alcohólica, luego allí un sodomita de 15 años de edad, aquí se veía un muchacho que no podía librarse de las cadenas que lo ataban al vicio de la heroína, allí un muchacho que simplemente se sentía solo. Cuando regresó a su iglesia se puso de pie ante la congregación e informó lo que había visto y dijo: aquí vivo en medio de las comodidades mientras esos muchachos allá ansían ayuda espiritual. En lo que a mí respecta, me voy a tomar un interés personal por el centro de rehabilitación. Espero que ustedes me ayuden. Necesitan todos los centavos que podemos recolectar. Todas estas fuentes de ingresos, sin embargo, nunca podrían hacer frente a los extraordinarios requisitos del centro de rehabilitación, tal como la financiación original del edificio, que tuvo que ser tratada como una crisis y transferida a Dios. Y ahora, cuando ya nos hallábamos de nuevo en marcha, supe que nos veríamos confrontados de nuevo con una crisis. Dentro de 2 semanas se vencía el plazo de la segunda hipoteca, $15.000. Francamente, yo había cerrado mis ojos a ese plazo en el que debíamos hacer un pago tan considerable. Ciertamente no había hecho reserva alguna para cancelar esa obligación. Apenas recibíamos dinero para pagar los gastos diarios. El 28 de agosto de 1961 se vencía el plazo. Sabía a ciencia cierta que en esa fecha teníamos que hacer frente de nuevo a la realidad de las cosas.